Bienvenidos una vez más, mis queridísimos amigos adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad, compañeras, compadres, paisanas y paisanos que están al pendiente de toda la información relacionada con la pensión de bienestar. Ándenle, acérquense, préstenme un ratito de su valioso tiempo, que la cosa se va a poner muy buena, interesante y sobre todo, llena de emoción. Quiero invitarlos a que se pongan bien cómodos, porque aquí les voy a soltar toda la sopa acerca del siguiente depósito, el calendario de pagos, los montos actualizados que pueden ser de un bimestre o quizá dobles, si todo se acomoda, y la razón de por qué muchos traían esa duda de ¿habrá pago en febrero? ¿Será que me van a depositar en marzo? ¿O por qué unos dicen que sí y otros que no? Así que pónganse truchas, porque vamos a platicar de todo con lujo de detalle. De una vez les suelto el gran spoiler. Lo más probable es que el depósito llegue en marzo, y les daré a conocer un calendario tentativo para que no se me confundan ni se me anden angustiando. También platicaré de las cosas que han pasado con la famosa veda electoral, los amparos, la Suprema Corte, Norma Piña, la presidenta Claudia Pardo, el tribunal y un montón de personajes que han estado moviendo aquí y allá las fichas, haciendo que la cosa se complique un poquito. Pero no se me desanimen, que también hay buenas noticias. La economía va con todo. La inflación no está tan fiera y se espera que los apoyos lleguen sin contratiempos. Antes que nada, mis queridos adultos mayores, reciban un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento por estarme acompañando en este espacio. Oigan, de verdad, gracias por su confianza, por su tiempo y por su buena vibra. Les mando bendiciones y mis mejores deseos, esperando que todos y todas la estén pasando de maravilla. Quiero pedirles también un gran favor. Que, de ser posible, le manden sus saluditos a la presidenta Claudia, quien ha estado sacándole la casta al gobierno y a quien seguramente le alegrará saber que la apoyan y la respaldan. Mándenle un «Órale, presidenta, muchas gracias por los esfuerzos», un «Ánimo, licenciada, estamos con usted», o lo que les nazca del corazón, porque seguro que eso le dará mucha fuerza para seguir adelante en todos los proyectos. Ahora bien, si no desean mandarle saludos, no hay problema. Cada quien su gusto, ¿verdad? Pero les aseguro que un detallito como ese no sobra. Entremos en materia con lo que nos atañe. El famosísimo segundo pago de la pensión del bienestar de 2025 para adultos mayores. ¿Por qué segundo pago? Bueno, porque hace poquito recibieron, o debieron haber recibido, el primero, correspondiente a enero-febrero, que fue de 6,200 pesos. Ahora viene el segundo, que sería el de marzo-abril, y todo el mundo anda preguntándose, «Oye, ¿pero por qué algunos medios decían que se iba a adelantar en febrero? ¿Por qué de pronto escuché que podía ser doble bimestre? Y, sobre todo, ¿cuál es la fecha exacta en la que me va a caer el depósito?» Pues ahí les va toda la explicación, completita y con lujo de detalle. Para no hacérselas tan cansadas, les adelanto que se escuchó mucho ruido sobre un posible depósito adelantado en febrero y sobre la probabilidad de pago doble. Esto surgió porque, cuando hay elecciones importantes, el gobierno suele adelantar los apoyos para no interferir con las campañas, ni permitir que se use la pensión con fines políticos, o para amenazar a la gente diciendo, «Si no votas por tal o cual, te quito el apoyo». Eso pasó en 2024 cuando se eligió, a nivel federal, a la persona que iba a ocupar la presidencia de la República, y también otro montón de cargos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces, no quería que se mezclaran la pensión y la política, así que se decidió adelantar 2 bimestres, y muchos recordarán que recibieron 12,000 de jalón. Eso se hizo para que en marzo y abril no anduviera el gobierno depositando nada y nadie saliera amenazando a los abuelitos de «Si no votas por tal, te quitamos tus 6,000 pesos». Esa experiencia previa de 2024
fue la que hizo que en algunos medios y redes sociales se empezara a manejar la versión de que, para 2025, también se iba a adelantar y que incluso podía llegar doble depósito. ¿Por qué doble depósito? Pues porque, si hubiera elecciones federales grandes, como las presidenciales, se podrían adelantar las pensiones de marzo, abril y mayo, junio, todo en un solo jalón, y así depositar 12,400 pesos de una sola tacada. Pero ojo, camaradas, este año la elección no es presidencial ni de gobernadores, sino de otro tipo, por ejemplo, para ministros, magistrados y jueces. Y aunque también se decretó una veda electoral, la movida es muy distinta a una presidencial. No es lo mismo elegir presidentes que elegir a quienes se desempeñan en la impartición de justicia, y las formas de campaña o las amenazas al electorado son mucho menos probables. Por eso, desde el principio, se veía complicado que se repitiera la misma estrategia de 2024. Además, hubo otro factor que metió mucha confusión. Norma Piña, a quien seguramente han escuchado mencionar, quiso detener el financiamiento y el proceso de la veda electoral mediante amparos. Ella, como parte de la Suprema Corte, metió mano para que no circulara el dinero destinado a la organización de esas elecciones y también para que los documentos de los candidatos se quedaran congelados. Eso puso al INE en jaque y empezó a extenderse el rumor de igual y no habrá elecciones, igual y se retrasa todo, igual y sí se adelantan los pagos. Pero al final, el Tribunal Electoral dijo: A ver, Corte, no te pases de lanza. Cuando se trata de temas electorales, tú no tienes la última palabra, sino que eso me corresponde a mí, el Tribunal Superior Electoral, porque está en la Constitución. Entonces, la Corte tuvo que soltar los amparos y el proceso pudo seguir adelante, aunque un poco tarde. Este retraso, mis queridos adultos mayores, generó que ya no fuera factible adelantar en febrero. Porque la idea de adelantar pagos era, sobre todo, para evitar que en la época de campañas se repartiera dinero que el gobierno pudiera usar con fines políticos o que grupos opositores anduvieran amenazando a nuestros queridos adultos mayores, diciendo que si no votaban por tal o cual magistrado, les iban a retirar el apoyo. Ahora la cosa está más tranquila. Aparte, las elecciones no tienen la misma magnitud que las federales. Por eso, cuando algunos se empezaron a ilusionar con cobrar 12,400 pesos en febrero, nosotros dijimos: no se emocionen de más, tranquilos, hay que esperar confirmación. Y pues ya está prácticamente confirmado que no habrá doble pago en febrero. Entonces, la fecha más certera, la que se viene, es en marzo. El depósito será para el bimestre marzo-abril, por lo que recibirán 6,200 pesos. Y digo será, porque todavía hay gente que se pregunta: ¿no se va a retrasar más, verdad? La verdad es que no hay motivo. En marzo sí depositan la pensión, como se ha hecho en años anteriores en estas fechas, cuando no hay elecciones de gran calado, o cuando no se requiere adelantar. Lo que sí es que hay un pequeño margen para que, en el remoto caso de que, por alguna razón política o administrativa, decidieran depositar un doble bimestre, marzo, abril y mayo, junio, entonces sí les caerían 12,400 pesotes. Pero a como pintan las cosas, no se ve que vaya a suceder. Y ahora hablemos del calendario de pagos aproximado. Normalmente, las primeras letras del apellido paterno cobran primero. Así que tengan presente lo siguiente, que les doy como referencia. Podría iniciar un lunes 3 de marzo para la letra A, continuar el martes 4 de marzo para la letra B, después el miércoles 5 y jueves 6 para la letra C. El viernes 7, las letras D, E y F. El sábado 8 y lunes 10 de marzo, la letra G. El martes 11 de marzo, las H, I, J, K. El miércoles 12, la L. Jueves 13 y viernes 14, la M. Sábado 15, la N, N y O. Lunes 17, la P y la Q. Martes 18 y miércoles 19, la R. Jueves 20, la S. Viernes 21, T, U, V. Y el sábado 22, a la W, X y Z.
Obviamente esto puede ajustarse unos días arriba o abajo, porque es un calendario tentativo, pero suele ser más o menos así cada bimestre. Van en orden alfabético para que no se amontone toda la gente en el mismo día en los bancos o en los cajeros. Ahora, si alguno de ustedes no escuchó bien o no comprendió a qué día le toca, no se me apure ni se me anguste. Échenle una revisada a lo que acabo de decir y, si no les queda clarito, déjenme un comentario con su primera letra del apellido paterno para que yo les repita con gusto. Mire, doñita, a usted le toca tal día, a usted, don, le toca este otro día, y así no hay pierde. Lo importante es que se enteren a tiempo y no se me hagan viajes en balde al banco para luego llevarse la sorpresa de que no se ha depositado nada todavía. Quiero recordarles también que muchos de ustedes se preguntan por la nueva tarjeta. Hay quienes andan diciendo, oye, es que ya hay un nuevo diseño, una tarjeta rojita, café, verde, con la cara del presidente, con la cara de la presidenta o con la bandera ondeando. ¿Yo tengo que ir a cambiarla? La respuesta oficial, por ahora, es que si ustedes ya tienen su tarjeta de bienestar, la que sea que les dieron cuando se incorporaron al programa, y esa tarjeta no ha caducado ni está bloqueada, la pueden seguir usando sin problema. Generalmente las tarjetas vienen con una vigencia. Algunas caducan en 2026, otras en 2027, etc. Mientras no les llegue el mensajito de tiene que renovar su tarjeta y mientras no se les venza, pueden seguirla usando. Solo las personas de nuevo ingreso reciben, de inmediato, la última versión de la tarjeta. Pero que no cunda el pánico. No es obligatorio el cambio para todos, a menos que se acerque la fecha de vencimiento o bien que Bienestar les dé indicaciones específicas. Hablando de la cantidad, recuerden, 6,200 pesos por bimestre, 12,400 si, en el caso extraordinario, se sumaran 2 bimestres. ¿En qué radica la diferencia? Pues en que a veces el gobierno decide, por veda electoral o por alguna cuestión extraordinaria, juntar pagos de 2 bimestres para que las elecciones transcurran sin que haya de por medio depósitos pendientes. En las elecciones presidenciales de 2024, eso fue muy sonado y se hizo. Pero este año es distinto, aunque no podemos descartar un 100% la posibilidad. Solo que, a estas alturas, ya se hubiera confirmado y se hubiera avisado públicamente, cosa que no ha sucedido. Por eso les decimos, no se hagan ilusiones de más. Si su depósito llega doble, excelente, y lo informaremos de volada. Pero lo más seguro, lo más realista, es que cobren en marzo sus 6,200 pesos correspondientes a marzo-abril, y ya en mayo-junio vendrá otro depósito más adelante, como normalmente sucede cada 2 meses. Por cierto, la presidenta Claudia se ha esforzado estos últimos días en difundir la información acerca de la fortaleza económica de México. Hay varios medios opositores que empiezan a decir que si la deuda está altísima, que si las reservas internacionales se están acabando, que si no alcanza para los programas sociales. Pero la propia presidenta ya salió a aclarar que la inflación se ha mantenido, que el peso sigue fuerte, que hay reservas en el Banco de México, que los ingresos tributarios han aumentado gracias a que la gente está cumpliendo con sus impuestos, y que, en pocas palabras, la economía del país está estable. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay confianza para que los programas sociales, como la pensión de adultos mayores, sigan fluyendo sin contratiempos. Si alguien por ahí les dice que no hay dinero, que la tesorería está seca, no se crean esas historias, porque los datos oficiales respaldan otra versión. Además, cada fin de mes, la presidenta y su equipo van a difundir cifras actualizadas de cómo van los ingresos, los gastos y la inflación, con el fin de que quede claro que sí hay solvencia financiera y que no estamos al borde del colapso ni nada parecido. Ahora bien, pásenle a lo que dijo la presidenta respecto al tema de los amparos. Ella explicó muy claramente que, cuando se trata de temas electorales, la Suprema Corte no puede meter mano de la misma manera que en otros litigios, porque la Constitución señala que el máximo órgano en ese asunto es el Tribunal Electoral. Entonces, por más que ciertos ministros quieran entorpecer las elecciones, no les toca a ellos, legalmente, detener ni amparar nada. Por eso, en cuanto el tribunal dijo, oye, Corte, suelta todo, reanuda, no te andes pasando de lista, pues ya. El proceso continúa, y con eso nos queda claro que sí habrá elecciones para la selección de quienes estarán en la judicatura, magistrados, jueces, etc. Pero no es algo que afecte en gran medida la vida cotidiana de los adultos mayores, ni es un proceso tan intenso como cuando se elige a la presidencia de la República o a los gobernadores. Y hablando un poquito más de las razones de por qué este proceso no va a generar el pago doble para ustedes, es que no hay una necesidad de protegerlos a través de adelantarles el dinero. Antes, con la elección presidencial, existía el riesgo de que alguien dijera,
Si no votas por mi partido, te quito la pensión. Y eso no lo podemos permitir. Es una amenaza inaceptable que va contra todo principio de libertad. Hoy, en cambio, nadie los puede amenazar con, si no apoyas a tal ministro, te quitan tu pensión. Porque, además de que sería ilógico, no hay campañas masivas del mismo tipo ni grupos tan grandes que pudieran influir de esa forma. Así que no tiene caso mover el calendario normal de pagos. También me han preguntado, ¿qué pasa si no me presento a cobrar en la fecha que me tocaba según mi apellido? Bueno, en muchos casos, si es que les agarra una emergencia, todavía pueden pasar al banco más tarde. El depósito queda ahí en su cuenta. No es como que se desaparezca o se lo roben al otro día. Tampoco vayan a creer que si no lo sacan en 3 días, ya se pierde. Lo importante es que ustedes estén al tanto del calendario para evitar largas filas y aglomeraciones. Pero si llegan un día después o 2, no pasa nada. El dinero estará ahí esperándolos en su cuenta. También recuerden no compartir sus datos personales con desconocidos. De veras, cuídense mucho de llamadas donde les piden su NIP, su contraseña o que por favor confirmen sus dígitos. Nadie de Bienestar ni de los bancos oficiales anda pidiendo eso por teléfono. Por desgracia, hay mucha gente mala que se hace pasar por funcionarios y les quiere sacar información para luego vaciarles la cuenta. Así que ojo con eso. Y si necesitan aclarar alguna duda, acudan a las fuentes oficiales, llamen a la línea de Bienestar o pregunten directamente en la sucursal bancaria de su tarjeta. No se dejen engañar por vivales. Otro punto que también me consultan seguido es, oye, compadre, ¿cómo le hago para incorporarme si ya cumplí 65 años? Miren, si acaban de cumplir 65 y aún no reciben la pensión, deben fijarse en las fechas de inscripción que anuncia la Secretaría de Bienestar. Regularmente, habilitan módulos de incorporación en todas partes. Ahí pueden llevar sus documentos básicos, como acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Los servidores de la nación revisan que ustedes cumplan con la edad, que no reciban otra pensión, o que si reciben alguna, ver si es compatible o no, y listo. Pronto les llegará su tarjeta con la cual pueden cobrar los 6,200 pesos bimestrales. Pero es clave que estén atentos a esos periodos de inscripción, porque no están abiertos todo el año. De cualquier manera, siempre hay algunos operativos o módulos especiales para quienes no alcanzaron, así que no se desesperen. Ahora, volviendo al tema de la economía, porque mucha gente pregunta, ¿qué onda? Que si la presidenta dice que todo va al 100, pero los medios chayoteros afirman que hay una crisis horrenda. Comadres y compadres, la verdad es que el panorama económico de México no es perfecto, pero no estamos en situación de desastre. Hay retos y complicaciones, claro, pero la inflación está relativamente controlada en comparación con otros países, y la moneda se ha apreciado frente al dólar en este último periodo. Además, muchos inversionistas foráneos han visto con buenos ojos la estabilidad de México y la cercanía con Estados Unidos. Eso hace que confíen en meter su dinero, abrir empresas y generar empleos acá. Sumado a ello, la recaudación de impuestos, de la cual se encarga el SAT, ha aumentado, lo que significa más dinerito entrando a las arcas del gobierno, que se puede usar, entre otras cosas, para pagar programas sociales. Es por eso que la presidenta insiste tanto en mostrar datos duros. Menciona que, en enero, los ingresos estuvieron por encima de enero del 2024, lo cual indica una tendencia positiva. No es que estemos en jauja total, pero sí se tiene suficiente para garantizar que la pensión de adultos mayores continúe sin contratiempos. Si hubiera una emergencia económica grave, probablemente el gobierno saldría a decir, ¿saben qué? Vamos a tener que recortar esto y aquello. Pero no han dicho nada de recortes, sino todo lo contrario. Prometen que esta pensión seguirá creciendo, y en un futuro, quizá, habrá más apoyos. Por ahí, alguien me preguntó, oye, ¿hay probabilidades de que suba la pensión para 2025 o 2026? Bueno, históricamente, año con año, ha ido incrementando. Antes eran montos menores, y cada cierto tiempo el programa se ha fortalecido. Claro que depende de la disponibilidad presupuestal y de la voluntad política de la presidenta, y se ha hablado de que, si la economía sigue estable y creciendo, podrían ir subiendo gradualmente, de modo que en unos añitos ya sea un monto aún mayor al de hoy. Pero ahorita no hay un anuncio oficial de un aumento inmediato más que el del inicio de año, que se concretó en los 6,200 pesos bimestrales. Ya les avisaré si se llega a contemplar alguna subida adicional durante 2025. Cambiando brevemente de tema, también me consultan, ¿qué onda con la pensión para personas con discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras? Esos tienen un calendario similar, pero a veces las fechas varían según el estado o según el banco. Sin embargo, el procedimiento suele ser muy parecido al de la pensión de adultos mayores. Cuando se acerca la fecha de depósito, el gobierno publica un calendario, y uno se fija en la inicial del apellido para saber cuándo toca. Y si hay adelantos o pagos dobles, se anuncia con tiempo. Así que no vayan a creer que solo los adultos mayores reciben el adelanto. Cuando el gobierno decide hacer un pago doble, normalmente es para todos los programas integrales, para que nadie se confunda ni se quede fuera. Quiero aprovechar este momento para saludar a quienes siempre me dejan comentarios tan positivos, deseándome bendiciones y salud.
De verdad, se agradece muchísimo esa buena vibra, y me emociona poder devolver un poco de lo mucho que ustedes me han dado. Siéntanse con la libertad de preguntarme lo que necesiten saber, y con gusto, dentro de mis posibilidades, responderé lo más pronto posible. Ya saben, si me dicen, soy la señora Josefina, mi apellido empieza con G, ¿cuándo me toca cobrar? Yo les diré, pues prepárese para el 8 y 10 de marzo, dependiendo de cómo se oficialice el calendario. Y así sucesivamente. Sobre la cuestión política, la cual siempre causa revuelo, recuerden que en México tenemos la libertad de escoger a nuestros gobernantes, y este proceso para elegir o ratificar magistrados, jueces y ministros no debería usarse para chantajear a nadie. Eso quiere decir que no habría razón para adelantarles pagos y quitarles esa herramienta a los partidos, porque francamente, en estos comicios, no hay una manipulación masiva como cuando se elige presidente. Claro, uno nunca sabe con la grilla nacional, pero hasta el momento, no hay señales de que se necesite proteger a la ciudadanía de presiones o amenazas relacionadas con la pensión. Al final del día, lo más importante es que ustedes estén bien informados y no se dejen llevar por rumores. A veces, en internet o en la radio, la gente dice, ya va a caer el depósito en febrero, mañana mismo vayan al banco. Y muchos van corriendo, hacen fila toda la mañana, se molestan, y resulta que nada más fue un chisme sin fundamentos. No se me estresen, esperen la información oficial o la que nosotros les compartimos, que viene respaldada por la Secretaría de Bienestar y las fechas que se manejan con el Banco del Bienestar y otras instituciones. Así que anoten, bimestre marzo-abril, depósito de 6,200 pesos, a partir de inicios de marzo, según la letra de su apellido, siguiendo ese orden alfabético que les di. Si hay algún cambio, aquí se los diré de inmediato. Pero no se va a depositar en febrero. Si tiene la esperanza de un pago doble de 12,400 pesos, eso sería únicamente si las autoridades lo anuncian de un día para otro por alguna necesidad política, cosa que se ve poco probable. No descarto al 100% la posibilidad, pero sí un 99% de que no pase. Y es mejor que estén conscientes de ello para que no hagan planes adelantados ni gastitos que luego no puedan cubrir. A propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador, sé que algunos le extrañan y mencionan. Ya se fue, ya dejó a la presidenta, ¿y ahora qué va a pasar con los programas sociales? Pues amigos, amigas, la continuidad se ha mantenido. La presidenta está comprometida a seguir con estos programas y a reforzarlos. De hecho, le ha dado bastante protagonismo a la Secretaría de Bienestar y a la secretaria Ariadna Montiel para que nadie se quede afuera y para que las reglas de operación estén más claras. Tampoco se ve que se vayan a reducir los recursos. De hecho, el presupuesto para estos programas creció. Entonces, estén tranquilos. Déjenme contarles otra cosita. He escuchado a algunos paisanos que dicen, oye, mi compadre no recibió el pago pasado, se le atoró su tarjeta o no le llegó ningún mensaje. Si a alguien le pasó eso, no se queden de brazos cruzados. Vayan a la sucursal o llamen por teléfono para preguntar si hubo algún problema con sus datos o si el banco retuvo la tarjeta por alguna sospecha de duplicidad de pagos. A veces, puede pasar que el sistema detecta un nombre repetido, o que la CURP no coincide, o que, de pronto, la tarjeta se bloquea si se tecleó mal el NIP varias veces. Son detallitos técnicos que hay que revisar. No se me desanimen, no es que les hayan quitado la pensión, solo hay que aclarar la situación. De igual manera, las personas que tengan dificultad para trasladarse a una sucursal pueden preguntar en los módulos móviles que a veces van a las comunidades. O en algunos casos pueden autorizar a un familiar para que haga el trámite, siempre y cuando lleve la documentación necesaria y un poder simple que demuestre que el adulto mayor le está confiando el cobro o la gestión. Pero mucho cuidado, es mejor que si alguien los apoya, sea una persona de entera confianza, porque de lo contrario se arriesgan a que les agarren su dinerito. En cuanto a la fecha exacta de arranque de dispersión, se maneja el 3 de marzo. Podría variar 1 o 2 días, pero está en ese rango. El bimestre termina en abril, así que no se me desesperen si no les cae el depósito el 1 o 2 día de marzo. Tal vez empecemos justo el día 3, o se recorra al 2 o al 4. Pero la idea es que para la primera quincena de marzo, ustedes ya tengan sus 6,200 pesos fresquecitos en la tarjeta. Esa es la dinámica normal, así ha sido en años anteriores, y no hay motivo para que cambie en 2025. Sobre las elecciones en sí, lo repito, no son tan grandes como para provocar un adelanto de 2 bimestres. Eso se da más en los contextos de elecciones presidenciales o cuando hay mucha efervescencia política y se teme un uso indebido de los recursos. Aquí no. Tampoco es que estos jueces, magistrados o ministros, que se van a elegir o ratificar, anden haciendo campañas gigantescas en la televisión o en la calle. Es un proceso más discreto, más interno, y por lo tanto, no requieren proteger el voto de la gente al grado de retener o adelantar pensiones. Ahora bien, entrando a un tema más ameno, ¿qué tal la cuesta de enero, verdad? Muchos dicen que enero es el mes más largo del año, porque uno anda gastado de las fiestas decembrinas, los reyes, las posadas, la cena de Navidad, el fin de año, la rosca, los tamales de la Candelaria, y cuando llega enero, parece eterno. Pero ya estamos saliendo de ese túnel, poco a poco, y acercándonos a febrero. Y luego, rapidito, marzo. Así que hay que tener fe en que las cosas mejorarán, y
que el depósito caerá en el momento oportuno para que ustedes puedan solventar sus gastos. Les recomiendo, como siempre, hacer un presupuesto, ver qué es prioritario: la medicina, la luz, el agua, el gas, el teléfono, la comida. Y si les sobra un poquito, pues lo guardan para un gustito, para algo especial, para consentirse o para ayudar a un nieto, una hija, un familiar que lo necesite. Pero no me vayan a despilfarrar todo el mismo día, que luego uno se queda sin nada. Volviendo a la explicación de la presidenta sobre la economía, ella hizo énfasis en que hay reservas en el Banco de México, que no se han tocado excesivamente, y que el salario mínimo también aumentó un 12%. Eso, en teoría, impulsa el consumo y ayuda a que haya más recaudación. Pero todo ello, lejos de desestabilizar el mercado, se ha combinado con una apreciación del peso frente al dólar, de manera que no se han disparado los precios de manera incontrolable. Todavía existe la inflación, no podemos mentir, no es que todo esté baratísimo, pero no ha llegado a niveles alarmantes como sucede en otros países. De cualquier modo, cuiden su dinero y sigan comprando con inteligencia, que hay que estirar el presupuesto lo más que podamos. Si en algún momento la Secretaría de Bienestar o el presidente en turno considerara que existe de nuevo un riesgo de manipulación electoral, que no es el caso por ahora, se analizaría adelantar el pago. Pero ya con estas resoluciones del tribunal, las cosas quedaron claras: si hay veda, si se harán las elecciones internas para el Poder Judicial, pero no es un contexto que justifique un doble depósito. Así que, a relajarse y a esperar la fecha de siempre, porque en febrero no va a caer nada de esta pensión. Otra cosa, algunos tienen la duda de: oye, yo antes tenía la tarjeta de Bansefi, luego me dieron una de Banco del Bienestar, luego cambiaron el diseño y ahora hay otra más. Pues sí, han ido cambiando conforme las administraciones actualizan la imagen institucional, pero lo esencial es que, mientras tu tarjeta esté vigente y no se te haya bloqueado, puedes cobrar con la que ya tienes. Si la tuya expiró, tendrás que acudir al módulo que te indiquen para recoger la nueva. Para no hacerse bolas, revisen la fecha de vencimiento en la tarjeta o pregunten directamente en la sucursal de bienestar más cercana. Y en caso de que a alguien le preocupe si, en un futuro, dejará de tener la pensión, no se angustie. Estas ayudas están consideradas en la Constitución como un derecho. Desde que se reformó la Carta Magna para incorporar la pensión de adultos mayores, se volvió un derecho constitucional. De modo que ningún gobernante puede llegar y decir: se las quito de un plumazo. No es así de sencillo. Tendrían que reformar la Constitución, y créanme que eso no se hace de la noche a la mañana, y menos cuando es un programa con tanta aceptación popular. Así que pueden dormir tranquilos, porque el objetivo es que todos los mayores de 65 años tengan su apoyo. A mí me encanta ver cómo esta pensión ha servido para que muchos de ustedes puedan comprarse sus medicamentos, o a veces hasta poner un pequeño negocito en casa, como venta de antojitos, o ayudar a sus nietos con la escuela. Es un respiro para la economía familiar y es justo y merecido que, después de tantos años de trabajo, tengan esa seguridad. Por eso me entusiasma compartir estas noticias, y me llena de emoción y orgullo ver que son millones los beneficiarios. Y sí, también me frustra cuando veo que la información se manipula, se tergiversa o se malinterpreta, haciendo pensar a la gente que todo cambia cada mes, que si te la van a quitar o te la van a adelantar sin avisar. Por eso, les dejo claro, el segundo pago de 2025, que corresponde al bimestre marzo-abril, se estima que caerá a partir del 3 de marzo, dependiendo de su inicial. No esperen el depósito en febrero porque no llegará. Si hubiera noticia de pago doble, aquí se la soltaré volando, pero lo dudo muchísimo. Lo más probable es que solamente les depositen el bimestre que corresponde, 6,200 pesos. Y tan. Nada de 12,400 pesos por adelantado, a menos que ocurra un cambio radical de última hora, que a estas alturas se ve muy lejano. Eso sí, jamás descarten que el programa podría seguir subiendo montos el próximo año o el siguiente, porque la propia presidenta está decidida a que los apoyos sociales crezcan con el tiempo, siempre y cuando la economía lo permita. Y como ella misma lo dijo, la economía está fuerte, hay confianza, el país va bien y la gente está pagando sus impuestos. Así que no vemos razón para que se reduzcan las pensiones, más bien podríamos ver que, en un futuro, se mejoren y se otorguen más beneficios. Para terminar, solo quiero subrayar que se cuiden mucho, no vayan a caer en trampas de vivales que les prometen ayudarles a cobrar antes de tiempo o que les garantizan un doble depósito si les pagan un extra o una mordida. Eso es puro fraude, y lamentablemente, hay gente sin escrúpulos que se aprovecha de la necesidad o de la esperanza de los adultos mayores. Por favor, no caigan en esas tretas. Tampoco se crean todos los chismes de la vecina que dice que su primo ya cobró en febrero. Puede que el primo cobró otra ayuda distinta, o que estaba recibiendo un depósito atrasado, o algún retroactivo por incorporarse al programa recién. Pero no es el caso general. Si se mantiene la regla actual, ustedes podrán disponer de su dinerito sin problemas a partir de los primeros días de marzo, cada uno en su fecha de acuerdo a la inicial del apellido paterno. Lleven su tarjeta y su identificación al cajero o la sucursal, retiren la cantidad que necesiten y no olviden guardar un poco para imprevistos. Vale la pena tener un guardadito por cualquier cosa, como emergencias médicas, reparaciones en el hogar o cualquier otro detalle que pueda surgir. Me despido con gran cariño y respeto.
diciéndoles que, en caso de tener más dudas, las pongan en los comentarios. Yo estaré al pendiente para leerlos y responderles lo más rápido que pueda. No se desesperen si a veces me tardo un poquito, porque somos un montón de personas con preguntas similares, pero haré el esfuerzo. Les agradezco infinitamente la confianza. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho ya, que me regalen un me gusta si esta información les sirvió, y que la compartan con sus familiares, amigos, conocidos y vecinos, para que también se enteren y no anden con la duda. De nuevo, les recuerdo que mandar saludos a la presidenta es cosa suya, pero créanme que si la motiva saber que la gente mayor la respalda y valora el trabajo que se está haciendo. Por mi parte, les digo que sí le estamos apoyando, con la esperanza de que siga cumpliendo sus promesas de campaña y mantenga la línea de bienestar social que tanto ha beneficiado a quienes más lo necesitan. Me siento muy orgulloso de ver a tantos adultos mayores empoderados, con esa determinación de informarse, de preguntar, de compartir datos, de aconsejar a otras personas, y sobre todo de proteger su pensión, que es un derecho ganado a pulso. Nunca se cansen de defender lo que es suyo y de buscar siempre la información verídica, porque como dicen, el que no habla, Dios no lo oye. Así que pregunten sin pena. Insistan y manténganse siempre activos y pendientes de las noticias oficiales. Tiene varias virtudes esta reforma. La primera tiene que ver con los créditos del Fobiste, que lo anunció Martí y ahora, una vez que se apruebe la ley, lo vamos a poder hacer, que es a ver, ¿por qué no lo explicas? Vamos a descontar, a quitar deudas. Es una de las demandas más grandes que recibí en campaña, que hizo una parte del presidente López Obrador, pero no tan profunda como se requiere. Hay muchas gentes que tienen créditos de Fobiste, ya pagaron el doble en términos reales de su vivienda y siguen debiendo. Entonces, hay una reforma muy importante para ayudar a todos los trabajadores que tienen créditos de Fobiste. Y ahora les platico la otra parte. Adelante, Martín. Complemento esta información del estudio inicial realizado en el caso del Fobiste. Podemos avisorar que se puede ayudar a los acreditados del Fobiste en varios campos. Uno es facilitarles que culminen la liquidación de sus créditos, porque luego hay trámites excesivos, se les vuelve a pedir toda la documentación cuando ya son acreditados. Hay otro punto muy importante que es la condonación. Entonces tenemos a miles de acreditados que ya pagaron 2 veces, 2.5, 3 veces el crédito que se les dio y sin embargo siguen teniendo deuda. Y ahí se va a condonar, es decir, se va a cancelar esa deuda. Pero hay otro tipo de ayudas, las quitas, en el caso de deudas que son muy grandes, para poder bajarla y que se les facilite el pago, los congelamientos de intereses y de los pagos mensuales, de tal forma que sobre todo en el caso de pensionados, pues se les facilite que puedan pagar realmente los créditos. Entonces ahí tenemos este tipo de facilidades y calculamos que son unos 400,000 acreditados que van a recibir estos beneficios. Hay algunos que dejaron de ser derechohabientes porque ya no son trabajadores del Estado, pero siguen siendo acreditados porque tuvieron un crédito en su momento del Fobiste, después se fueron a trabajar al sector privado o al autoempleo. Y entonces en esos casos se pierde el vínculo, se deja de pagar en algunas ocasiones y se les agranda su deuda, entonces se vuelve un problema. Entonces se van a hacer ahí los llamados acuerdos amistosos para que sigan pagando a Fobiste y se les modifique el esquema para que se haga factible que puedan pagar también. Entonces este es el esquema respecto de los acreditados. Pero en la iniciativa de reforma que ha mencionado la presidenta, se va a buscar que el Fobiste recupere la facultad para mejorar, rehabilitar, construir y arrendar vivienda para los trabajadores. Entonces, esto va a ser muy importante porque esa facultad la tenía y en el periodo neoliberal, en la reforma del 2007, se le quitó esta facultad al Fobiste y con ello se va a poder ayudar mucho a los derechohabientes para tener vivienda. El Fobiste va a poder contratar empresas para construir vivienda y esas viviendas pueden ser para adquisición de los trabajadores, pero también para
ponerlas en renta para los trabajadores. Y eso va a ayudar a los demás bajos recursos que prácticamente estaban excluidos del sistema de créditos que se hizo a partir del 2007. Con permiso. Y la otra importante sobre salud, que también viene, es que aquellos que ganamos más y que somos afiliados al ISSSTE, trabajadores del Estado, trabajadoras del Estado, la idea es que los que ganen más, y particularmente con estas compensaciones que se nos dan, que fue una idea que salió aquí, por cierto, de uno de sus compañeros, podamos pagar un 2% adicional. Eso se integraría al ISSSTE. Y el gobierno, con el presupuesto público, entre otros con los fideicomisos de la Corte, que son trabajadores del Estado, completar para una parte muy importante que son los trabajadores de los servicios de salud del ISSSTE. Los médicos del ISSSTE son los que menos ganan de los sistemas de salud público. Y nosotros queremos que ganen lo mismo por lo menos de los del IMSS. Entonces, a los primeros que estaríamos ayudando, empezaríamos por antigüedad, sería a los trabajadores, a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y otros trabajadores de la salud del ISSSTE. Y con ese mismo recurso, pues ir también mejorando todas las instalaciones. Iniciamos con la clínica es nuestra, que son los centros de salud, que es la atención primaria, que es a donde primero van pues todas las familias trabajadoras del Estado. Entonces, y Martí pues está haciendo un excelente trabajo con mucha sensibilidad. El otro día no lo dije, pero también con Martí nos conocimos en el CEU. Hace ya unos cuantos años, él estaba en Prepa 7, ¿no? Así es. Prepa 7, era dirigente de Prepa 7, su servidor estaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el 86, 87. O sea, ya llovió un poquito, él es más joven, hay que reconocerlo, pero nos conocemos desde entonces, desde el movimiento estudiantil, y está haciendo un excelente trabajo con la sensibilidad social que le caracteriza a Martín. Bueno, a ver acá, de este lado. Capital 21 siempre llega temprano. Buenos días, Presidenta. Preguntarle también a Martí Batres, para los hospitales, si habrá algún tipo de esquema, este se llama Clínica es Nuestra, sobre todo en el tema de eventuales. De hecho, un trabajador digamos, lo despidieron después de que habló con él y lo volvieron a, digamos, a reinstalar como eventual, tiene 14 años de eventuales, pero hay ciertamente en los hospitales grandes como que hay eventuales que no avanza su contratación. En este caso lo despidieron el 24 de diciembre, bueno, lo despidieron desde el 9, pero lo notificaron el 24 de diciembre, nosotros lo publicamos y ese mismo día que lo publicamos, le hablaron para que volviera a resellar y se presentara como trabajador eventual. Pero hay varios casos, no solo en Puebla. ¿Qué se está pensando? Porque hay como una colusión entre la autoridad, en este caso el Hospital Regional de Puebla, y el sindicato, en donde los trabajadores ya de base son familias grandes que en una elección participa una planilla y en la siguiente otra planilla, son dos planillas. ¿Cómo arreglar ese tema para que los trabajadores eventuales no tengan 5, 6, 7, 8 años? Para que tú seas un trabajador eventual y te basifiquen, tienes que entrarle a buscar al sindicato y decirte, te voy a apoyar, pero si no eres un trabajador que te interesa la política, pues te quedas ahí de eventual por varios años. ¿Cómo ir avanzando en ese tema que es estructural? Si se está pensando, también ahí el Hospital Regional de Puebla tiene el tema de que son dos bolsas, la de, digamos, la foránea y la del Hospital Regional. Entonces, cuando, digamos, quieren basificar a una persona, dicen, vete al foráneo, y luego, en cuanto hay una vacante en el Hospital Regional de Puebla, te vienes al Hospital Regional de Puebla. Pero el chiste es que los eventuales que no le entran como a esta parte de la corrupción se quedan muchos años. Bueno, para empezar diría que sobre el trabajador, un trabajador me abordó cuando fui al Hospital Regional de Puebla y después lo habían corrido. Luego cuando nos enteramos le dimos la instrucción de que lo reincorporaran inmediatamente, que no se le afectara al trabajador, porque es que se acercó conmigo para plantear algunos problemas y dimos la instrucción de que no se le
debería de sacar y ya lo reincorporaron y está trabajando. Ahora, como parte de este deterioro que hubo en el periodo neoliberal, pues también toda la parte laboral quedó muy afectada. Y vamos a ir por fases, como comentó la presidenta, junto con la reforma sobre el Foviste y vivienda, en la iniciativa que va a enviar la presidenta, viene también un tema de fortalecimiento del financiamiento, que vimos aquí el otro día, es el punto 25 de los 25 puntos para la transformación del ISSSTE. Y la idea es que estos recursos nuevos, que explicó la presidenta, van a venir en su gran mayoría de aportaciones del Estado y en otra parte de un pago de los seguros de salud que ya existen de los altos servidores públicos. Esto se va a destinar a lo laboral, va a ser para, sobre todo, mejorar los salarios, homologar los salarios de personal médico del ISSSTE con el IMSS, porque ganan menos los del ISSSTE que los del IMSS, entonces se van a emparejar, se van a homologar, sobre todo personal médico en este caso. Pero vamos a ir viendo otros campos donde también hace falta ayudar. Vamos a lo largo de todo este periodo del sexenio, como dijimos, gradualmente, pero progresivamente, o sea, ir avanzando para apoyar a los trabajadores. Sobre todo esta colusión que hay entre la autoridad, porque usted fue muy claro con la administradora de que no hubiera represalias a este grupo de trabajadores y realmente pues… No debe haberlas y todo nuestro respeto a los trabajadores, todos contribuyen a la institución. Y nada más quería comentar que en efecto conocí a la doctora Claudia Sheinbaum, ya hizo las cuentas, son un poquito más de 30 años, pero siempre ha sido una mujer de principios y con una gran firmeza. Prácticamente hemos estado en las mismas luchas, en el CEU, luego con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, luego en el gobierno de la ciudad con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la formación de Morena, y ahora para mí es un honor estar aquí con la doctora Claudia Sheinbaum, que nos representa como nación con una gran dignidad. No quería dejar de comentarlo también. Muchas gracias también por regresar a este trabajador. Y, Presidenta, preguntarle sobre el proyecto Olinía. Un grupo de pueblos indígenas me pidieron que, digamos, su equipo revisara la pronunciación. Ellos afirman que la pronunciación es Olinía. ¿Olinía? Ajá, Olinía. Bueno, no Olinía, sino Olinía. Sería cosa de que ustedes revisaran con universidades expertas en lenguas maternas. Y se entiende que se instalaría en San José, Chiapa, Puebla. Yo quisiera saber, se entiende que es un proyecto de inversión mixta. Van a haber proveedoras, de hecho ya en Puebla se están organizando las proveedoras para ver qué autoparte pueden entregar cada una. Pero mi pregunta es, ¿quién ensamble será una empresa del Estado? Los trabajadores serán del Estado. ¿Se tiene una perspectiva de cuántos empleos se podrían generar con este proyecto? ¿Qué se tiene al respecto? En este momento estamos en la etapa de diseño. Justo ayer me reuní con los compañeros de la Secretaría de Ciencia. Estamos trabajando, lo vamos a presentar de esta a la otra semana aquí en la mañanera, el plan de semiconductores, que ya está listo también para el diseño y producción de semiconductores, que lo vamos a presentar aquí con distintas instituciones de educación pública, de educación superior y de investigación. Y en el caso de Olinía vamos a revisar con los hablantes náhuatl, como se dice. En ese caso estamos en el periodo de diseño. Ya la parte de producción del vehículo, estamos justo también en el análisis de si es todo una empresa pública o hay una parte de empresa mixta. Entonces hay las dos opciones y en este momento estamos en el periodo de diseño. Y por último, Presidenta, en Puebla hay un proyecto
apenas pues en enero la directiva del IMSS, encabezada por Zoé Robledo, hacen un autoanálisis. Ellos dicen que van a ser de autocrítico, porque pues hay retos, sobre todo el tema todavía de las consultas en estas instituciones de salud o de las cirugías que tardan, revisaron los proyectos prioritarios. En Puebla está el de San Alejandro, el hospital que se cayó con el temblor de 2017. ¿Tendría fecha de cuándo se podría estar inaugurando este hospital de San Alejandro, que es muy importante porque ahorita pues muchos pacientes son atendidos? Se adelantó Zoé, mira, ya mandó el recado. En julio. Se ve que está, le mandamos saludos a Zoé porque se ve que está oyendo la mañanera. Muchas gracias. En julio entonces, gracias. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver una más. Aquí adelante y luego Hans y ya acabamos. Muy buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema de la Clínica Es Nuestra. ¿Cómo se van a integrar, a entregar los fondos? Si van a ser como la Escuela Es Nuestra, ¿cuál va a ser la cantidad para las clínicas? Ariadna, ¿quieres comentar cómo se...? Gracias. El comité lo va a presidir un integrante de la comunidad y la tesorera necesariamente tiene que ser una mujer. La cuenta bancaria se tramita a nombre de ambos, lo ejerce la tesorera como titular de la cuenta y mancomunada con el presidente, y se gestionan las cuentas y las tarjetas con el Banco del Bienestar. Una vez que se entregan las tarjetas, se pasa a hacer la dispersión de los recursos y ellos podrán utilizar los recursos retirando en la ventanilla del Banco del Bienestar, retirando en cajero o usando la tarjeta para pagar con terminal punto de venta, como cualquier tarjeta bancaria. De tal manera que a ellos se les hacen mínimo 2 ministraciones. La primera, para que inicien los trabajos, y casi inmediato la segunda. Tiene que ver para los recursos para que tengan rápido las compras y puedan cumplir en los tiempos. El año pasado se hizo esta intervención en 11,800 clínicas en 6 meses. Entonces es un modelo de trabajo que también agilizará las intervenciones, y ese es el mecanismo. Y los montos son variados dependiendo el número de consultorios de las clínicas. Aquí Alex Esbarz nos puede dar los datos con precisión. Muchas gracias. Ya dije yo, perdón. Sí, como comentaba la secretaria, los montos son en relación al número de consultorios presentes en cada una de las clínicas. Para los más pequeños, que son de un solo consultorio, reciben aproximadamente 350,000 pesos, y para los más grandes, que son los que llamamos CESAS, que son centros de salud que tienen de 5 a 6 consultorios, reciben aproximadamente 1,100,000 pesos. Muchas gracias. Como segunda pregunta, Presidenta, quiero saber cuál es su opinión de que después de que usted pues ha estado hablando de una iniciativa para prohibir la siembra de maíz transgénico, la jefa de gobierno el fin de semana firmó, la jefa de gobierno Clara Brugada firmó un decreto pues para prohibir también la siembra de maíz transgénico en la Ciudad de México, y también habló de una estrategia para declarar a la ciudad libre de maíz transgénico y también para fomentar pues el maíz nativo. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? Me parece muy bien que haya, Clara, digamos, reafirma algo que venía de tiempo. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente en el año 2001 de la Ciudad de México, hicimos un decreto similar. Después, como jefa de gobierno, lo reafirmamos y me da mucho gusto que lo reafirme ahora Clara. Hay una parte muy importante que se ha hecho en la ciudad. Fíjense, lo hicimos con la doctora Álvarez Bulla, que fue directora de CONACYT, y otro equipo muy importante. Ya se ha dedicado desde hace tiempo al tema de los transgénicos.
Se hicieron dos cosas en la ciudad que Clara las va a continuar con Julia Álvarez y Casa, que es la secretaria de Medio Ambiente, y les va a dar pues mayor fuerza. Uno es la investigación de si hay contaminación por maíz transgénico, que no son investigaciones sencillas, requieren pues un trabajo muy especializado porque son investigaciones genéticas. Y la otra muy importante son los bancos de germoplasma, se llama. Quiere decir que guardas las distintas variedades de maíz nativo que hay en la ciudad para evitar que haya una extinción de este maíz que pudiera llegar a ocurrir si no se fomenta. Y además, pues el apoyo a los productores para seguir sembrando maíz. Entonces, incluso cuando yo llegué a ser secretaria de Medio Ambiente, desde el 98, cuando estuvo el ingeniero Cárdenas, en el programa de ordenamiento ecológico ya venía el tema de la protección. O sea, en la ciudad hay una historia muy importante de defensa del maíz nativo y me da muchísimo gusto que Clara lo recupere. Por último, le agradezco la respuesta, Presidenta. También preguntarle… Por cierto, ya está lista la iniciativa, yo creo que la enviamos el día de mañana. Es muy sencilla y es la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país para que sea llevada a la Constitución. No, pues esa era la pregunta. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, ya acá y ya terminamos, ya nos falta todavía el detector de mentiras. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito del tema con la relación con Estados Unidos, en el tema de migración, hay un número muy concreto que se está manejando en cálculos, es de una ONG, donde calcula que si eventualmente se estuviera cumpliendo lo que ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump de la deportación de 1 millón de migrantes aproximadamente, se estarían gastando por parte de Estados Unidos 88,000 millones de dólares. Es un cálculo que están haciendo más o menos de acuerdo a estos números. Preguntarle, la política del presidente López Obrador en su momento fue apoyar a Centroamérica con los programas que son derechos sociales en nuestro país, que es Sembrando Vida, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Preguntarle si usted dentro de estas pláticas relación con Estados Unidos, los equipos, usted misma, Presidenta, estaría planteándole al presidente Donald Trump fortalecer estas políticas y estar revirando, en lugar de ser un tema punitivo, un tema de pues todo lo que se ha dicho, mejor enfocarlo en ese sentido. Esa sería mi primera pregunta. Sí, por supuesto. Lo hicimos en el G20 en su momento. Ahí planteamos que si se dedicara el 1% de lo que se dedica a la producción de armamento a un programa como Sembrando Vida, pues estaría apoyando a más de 6 millones de personas para su bienestar y para el bienestar del planeta. Entonces, por supuesto que es uno de los temas que tenemos planteados. La mejor forma es atender las causas siempre. El siguiente pregunta, Presidenta, preguntarle respecto a estos refugios que ya se han anunciado en esta mañanera, cómo se está operando, bueno, que no son nuevos, pero que se están reforzando por parte de la Secretaria del Bienestar. Hace unos días la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se refirió a los migrantes mexicanos que en un tema de deportación, entrada al estado que ella gobierna, ella no quiere refugios, ella quiere que, incluso dice, los vamos a mandar luego a su lugar de origen, hablando de México, porque decía a sus estados, refiriéndose a nuestro país. La pregunta sería si han hablado para que ella comprenda esta situación de emergencia, bueno, eventual emergencia o de atención, y más con la situación, como bien ha dicho usted, del clima, de todo lo que pues la intemperie, no tener dinero, etcétera. Si ya ha mejorado
la forma de pensar de esta gobernadora para poder implementar a propósito de esta visita que hará, bueno, seguro será permanente por parte de la secretaria, a Chihuahua, que es uno de los lugares, me parece, claves de atención en esta situación. Si han platicado con ella, ha mejorado esta condición de forma de pensar de esta gobernadora. Y ahorita una pregunta última. A ver, es importante primero que expliquemos que una parte son los centros de atención, los albergues que están desde 2019 y que se han ido fortaleciendo para personas de diferentes nacionalidades que por alguna razón están en México, particularmente en la frontera, y para ayudarlos, para protegerlos y la ayuda humanitaria que requieren. Los otros centros de atención que estamos instalando, que estarán listos en unos 3 días más o menos, tienen que ver con principalmente las y los mexicanos. El objetivo pues es que lleguen al país y ofrecerles toda esta gama de apoyos que estamos planteando, de los programas de bienestar, etcétera, y ellos de manera voluntaria decidirán pues dónde quieren estar, porque son libres de estar en México o en cualquier lugar. Los migrantes pues requieren una condición migratoria siempre. Entonces son 2 tipos de centros de atención que es importante que se conozca. Segundo, ha habido mucha comunicación con la gobernadora de Chihuahua y con todos los gobernadores de la frontera y del resto del país, para en caso de, todo es voluntario, nosotros no estamos de acuerdo en que haya un asunto de fuerza, porque además pues es parte de los acuerdos y de los tratados de derechos humanos de los que formamos parte, y además lo hacemos por convicción. Es de manera voluntaria que quieran moverse de un estado a otro y nosotros les apoyamos en el caso de México, o en el caso de las personas de otras nacionalidades que quieran regresar a su país o que quieran regresar a un país centroamericano, por ejemplo, y lo acepte el país centroamericano, aunque no sea su país, que si son salvadoreños y quieren permanecer en Guatemala, si lo acepta Guatemala, pues entonces hay acuerdos con los países centroamericanos para que así sea, y tiene que ser de manera voluntaria. Entonces, la gobernadora de Chihuahua pues sabe que esta es la política y hasta ahora hemos estado en buena coordinación. Y por último, Presidenta, igualmente en este tema, el día de ayer la Comisión Permanente en el Congreso ha cerrado filas también, así como la CONAGO, y el respaldo a usted frente a esta coyuntura ante la postura del presidente Donald Trump, excepto el PAN. El PAN ha descalificado la estrategia del gobierno federal e incluso ha llamado a que se tendría que, ellos piden eso, se tendría. Por hoy, es todo lo que quería comentarles con respecto al calendario tentativo del próximo depósito, la posibilidad, casi nula, de cobro doble, la razón de por qué no se adelantó a febrero, la historia de Norma Piña y la Suprema Corte, el tribunal que intervino para que las elecciones sigan su curso, la presidencia de Claudia y la situación económica que pinta bien, pese a lo que digan los opositores y los chayoteros. Espero haberles quitado la duda y, sobre todo, que estén tranquilos, con la certeza de que su pago llegará sin falla. Si me permiten un último consejo, cuídense de las noticias falsas en redes sociales. Ya ven que de pronto salen con cada cuento, que si la pensión se elimina, que si la acaban de subir a 8,000, que si hay que hacer trámites extras y pagar. Muchas veces solo buscan espantar o sacar dinero a la gente. Cuando tengan dudas, consulten las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar, llamen directamente al número oficial o vean los comunicados de prensa que saca el gobierno federal. Y claro, si encuentran un canal confiable como este, pues también apóyenlo para que sigamos haciendo comunidad. Sin más, les mando un abrazo fuerte, lleno de ánimo y buena vibra. Cuídense mucho, disfruten este momento y esperen con calma la fecha que ya casi llega. Estamos ya a un pasito de febrero y antes de que nos demos cuenta, llegará marzo con su respectivo depósito. Recuerden, 6,200 pesitos para cada uno de ustedes que están en este bimestre de marzo-abril, a menos que ocurra un milagro electoral inesperado, que se ve muy poco probable. Cualquier cambio, cualquier nueva información, vendré corriendo a contárselas con lujo de detalle para que ustedes sean los primeros en enterarse. Por lo pronto, sigan haciendo planes conscientes de que en febrero no habrá nada de depósito. Alisten su tarjeta, no la presten a cualquiera, chequen la fecha de vencimiento y revisen que su NIP funcione bien. Si tienen algún inconveniente, acérquense a los módulos de bienestar o a la sucursal bancaria donde suelen cobrar. Si les quedó cualquier inquietud, no duden en dejarla en los comentarios. Muchas gracias, de verdad, por su atención, su apoyo y sus ganas de estar bien informados.
Aquí los espero en el siguiente video, con más información para ustedes, mis adorados adultos mayores. No se rindan, manténganse fuertes y unidos, porque mientras estemos bien organizados y con la información correcta, nadie nos va a ver la cara. Reciban mis bendiciones, mis mejores deseos y un apapacho enorme. Nos vemos pronto.